Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Realmente él estaba quebrantando la ley porque la ley dice amarás a tu prójimo como a ti mismo y él no estaba mostrando ningún amor al mandar a golpear al apóstol Pablo sin ninguna razón en la boca. Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues está escrito, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Miramos pues que de todas maneras el apóstol Pablo reconoció, ¿verdad?, que no debía de haberle dicho estas cosas y entonces él le dijo que no sabía que era el sumo sacerdote porque estaba escrito que no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, perdón, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos, se me juzga. Él notó, ¿verdad?, que la asamblea contaba una parte de saduceos y otra de fariseos. Entonces él alzó la voz diciendo que él era fariseo, hijo de fariseo, y que conforme, ¿verdad?, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos, le estaban juzgando. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Miremos que los fariseos dicen que no hay resurrección, que no hay espíritu, ni ángel, pero los saduceos sí creen en esto y afirman estas cosas. Y hubo gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, porque que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Entonces los fariseos se levantaron, ¿verdad? Y contendían y decían que no hallaban ningún mal en Pablo, porque si un espíritu o un ángel le había hablado, que no resistieran a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y los llevasen a la fortaleza. Miramos pues que había una gran conmoción, de tal manera que el tribuno, ¿verdad?, tuvo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó a traer soldados para que lo llevasen a la fortaleza. Y la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Miramos pues que el Señor se le apareció y le dijo que tuviera ánimo, y así como había testificado en Jerusalén, era necesario que fuese también a testificar a Roma. Era la voluntad de Dios de que Pablo también fuese a Roma. Y venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Miramos pues que estos hombres eran malos en extremo, de tal manera que se habían juramentado, ¿verdad?, de que no beberían ni comerían nada hasta que dieran muerte a Pablo. Y dice que eran más de 40 los que se habían hecho esta conjuración. Era un número considerable, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición que no gustaremos nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo.
Y aquí es donde ellos traman, ¿verdad? Una celada para quitarle la vida al apóstol Pablo cuando lo llevaran al concilio. Miremos en el versículo 15 que dice, ahora pues vosotros y con el concilio requerir al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Podemos mirar el complot que habían tramado estos hombres malvados de tal manera, ¿verdad? Que llegaron, ¿verdad? Donde estaban los principales sacerdotes, ¿verdad? Y los ancianos, y le manifestaron que se pusieran de acuerdo con ellos para que requirieran al tribuno que lo trajera al concilio, porque querían indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y ellos estarían listos para matarle. Pero miramos que el versículo 16 dice, mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Por dicha, ¿verdad? Que su sobrino se dio cuenta, ¿verdad? De la conjuración que había contra el apóstol Pablo. Vino él, ¿verdad? Y entró a la fortaleza y le avisó de lo que estaban tramando estos hombres. Entonces el versículo 17 nos dice, Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Veamos pues que Pablo actuó de una manera sabia y prudentemente porque le dijo a uno de los centuriones que llevara a este joven ante el tribuno porque tenía algún aviso, ¿verdad? Porque tenía de cierto un aviso que darle. Entonces tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que te trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Entonces el tribuno, ¿verdad? Le pregunta al muchacho que qué es lo que tiene que decirle. Y él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Esa era la conjuración que ellos tenían, ¿verdad? Que lo llevasen ante el concilio, ¿verdad? Porque querían indagar una cosa más cierta acerca de él. Pero le dice el muchacho al tribuno que no le creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición que no comerán ni beberán hasta que le hayan dado muerte y ahora están listos esperando su promesa. Miramos pues que ese era el plan que ellos tenían, ¿verdad? Para matar al apóstol Pablo y se habían juramentado bajo maldición que no comerían ni beberían hasta que le darían muerte. Pero miramos cómo actuó la providencia de Dios, ¿verdad? Por medio del tribuno. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese lo que había dado aviso de esto. Lo despidió, ¿verdad? Y que guardara el secreto para que él pudiera actuar y pudieran así frustrar los planes de esta gente malvada. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Miramos pues que el tribuno, ¿verdad? Tomó una medida de seguridad y mandó, ¿verdad? Como a la hora tercera de la noche, como a las 9 de la noche, ¿verdad? De la noche que se preparasen 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Era una tropa suficiente para disuadir a cualquiera que quisiera, ¿verdad?, hacer la celada contra el apóstol Pablo y que lo llevaran a la ciudad de Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Entonces él lo prepara y lo manda, ¿verdad?, a Félix el gobernador de la ciudad y escribió una carta en estos términos.
Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix salud. A este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, dice, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber a causa por qué le acusaban, lo llevé al concilio de ellos. Y hallé que lo acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito digno de muerte o de prisión. Entonces él está escribiendo, ¿verdad?, al gobernador diciendo, ¿verdad?, que los judíos habían aprendido a Pablo y que lo querían matar, pero él acudiendo con la tropa lo había librado y que lo llevó, ¿verdad?, donde el concilio de ellos para saber, para indagar de qué lo acusaban, pero encontró, ¿verdad?, que era solamente cuestiones de la ley de ellos y que no tenían ningún delito de muerte o digno de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tenga contra él, lo que tengan contra él, pásalo bien. Entonces miramos pues el tenor de la carta para que, ¿verdad?, el gobernador mirara y revisara el asunto del apóstol Pablo. Y los soldados tomaron a Pablo como se les ordenó y le llevaron, dice, de noche a Antípatris. Tomaron y lo llevaron a la ciudad de Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Versículo 33. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, se presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Miramos pues que leída la carta el gobernador, ¿verdad?, trayendo a Pablo, le dice que él le va a escuchar cuando vengan sus acusadores, y lo dejó en el pretorio de Herodes. Hasta ahí nos quedamos, ahí termina el el capítulo 23. Si hay alguna pregunta o comentario, lo pueden hacer. Entonces, tome, hermano Luis. Gracias. Amén. Gracias, hermano Luis. Ahora vamos a hacer oraciones al Señor.